Isaías, y vamos a leer el capítulo 11 por completo. Versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Y le hará entender diligente en el temor de Yahvé. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia centro de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahvé alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Shinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantarán pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab, les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Yahvé la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Como podéis ver en una lectura por encima del texto, podemos dividir este pasaje, este mensaje de Isaías, en 2 partes. Claramente nos está mostrando, en primer lugar, la persona y la obra del Mesías, el ungido, y la segunda parte nos está describiendo el resultado de su obra. Y deberíamos de ver siempre todo el pasaje en contexto con el resto de los mensajes que ya hemos visto hasta aquí, particularmente desde el capítulo 7. Pero de lo que nos va a tratar, y creo que debemos de poner atención en esta tarde, es de esa venida que va a venir del tronco caído, la rama, el brote que va a salir de lo que ya parecía que estaba destruido. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahvé. Cuando todo parecía perdido, porque Israel tiene que ser castigado por su maldad, cuando podíamos pensar de que ya no habría esperanza, constantemente nos viene la promesa de que ha de venir el Mesías. Hemos dicho, y es importante, cada vez que estudiéis los profetas del Antiguo Testamento,
que lo miréis desde la perspectiva del plan de Dios, no solamente como el bien y el mal, como una historia de moral, de castigos y de premios o de bendiciones, sino que veamos qué es lo que Dios tenía preparado y cómo se va cumpliendo. Toda profecía y toda parte del Antiguo Testamento, de principio a fin, tenemos que mirar primero cuál es el plan, cuál es la obra y la persona que había de venir. No es importante Israel. Israel, el pueblo de Dios, no es el fin, sino que es un medio, es un instrumento. Y todo lo que estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento es el instrumento para que se cumpla el plan de Dios que está en el Mesías, la obra que el Mesías debía de hacer y la persona misma de nuestro Señor después. Si entendemos bien la perspectiva en el Antiguo Testamento, vamos a entender nuestro significado como iglesia. Porque la iglesia no es el fin. Cristo no vino sencillamente a hacer una iglesia aquí en la tierra, sino preparar una novia, dice, para llevarla a su lugar celestial que tiene preparado. La iglesia es el instrumento que ahora hay para proclamar el Evangelio, para que todos aquellos que están en el plan de Dios puedan alcanzar la eternidad. No miréis vuestras vidas, no miréis esta iglesia, ni siquiera miréis la iglesia triunfante o la iglesia universal como el fin, como el objetivo de nuestro Señor Jesús, sino como un plan mucho más grande y más extraordinario. Y eso lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. El Mesías, el Cristo, el ungido, es la razón de ser de Israel. Israel está para que pueda venir la promesa. ¿Recordáis las primeras palabras que se le dio al hombre caído, a Adán y Eva, cuando estaban todavía para ser expulsados del paraíso? De que habría de venir, de casi hasta el final, la pérdida, pero de la descendencia de aquella mujer pecadora, había de venir el que iba a pisar la cabeza de la serpiente, Satanás. Esa es la promesa, y de ahí tiene que venir toda la profecía del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento, que había de venir, que ha venido el Cristo que vence a sus enemigos, entre ellos Satanás. Bueno, pues esa es la idea que tenemos que tener general, y lo volveré a repetir muchas veces para que no perdamos la perspectiva clara de todo el Antiguo Testamento, o en particular, como estamos viendo, de Isaías. Pero ahora que lo que nos dice, ¿qué detalles nos va a dar? ¿Va a estar hablando aquí del plan, habla de la obra o habla de la persona? Bueno, pues nos vamos a dar cuenta de que los detalles que trae acerca del Mesías son acerca de él y de la obra que tiene que hacer en particular. Fijaros bien, dice, y reposará sobre él, versículo 2, el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé, y le hará entender diligente en el temor de Yahvé, etcétera. Cosa curiosa, cuando nos parecía que todo lo que era el plan divino y la persona de nuestro Señor, la presencia del Espíritu, la Trinidad, que no se nombra pero que existe en las Escrituras, aquí aparece el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo colaborando en la persona y en la obra del Mesías, que era el Cristo. Es como un anuncio de lo que ha de venir. Por supuesto, todo es una imagen de ideas con respecto a un pueblo físico. Isaías no comprende, no entiende todo lo que está trayendo. Hay mucha floritura, hay mucho adorno de los detalles con respecto al niño del pecho que mete la mano en la cueva de la víbora, de los animales que pueden estar juntos, los carnívoros y los domésticos. Pero en medio de todo eso,
nos está presentando algo fundamental. El Espíritu Santo no es una invención del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo ya estaba presente y obrando en el Antiguo Testamento, y el Espíritu Santo estaba colaborando en la obra y la persona de nuestro Salvador y Señor Jesús. Y todo lo que nosotros decimos acerca del Espíritu en el Nuevo Testamento, como su personalidad, su obra, características, etcétera, las podemos decir de la misma contundencia y firmeza con respecto al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en la parte antes de que el Señor Jesús pudiera venir. Por ejemplo, nos va a hablar acerca de las cualidades personales que el Espíritu tiene sobre sí mismo, cómo obra, cómo es Él. Y si miráis, por ejemplo, en el capítulo 63 de Isaías, acerca también del mismo Espíritu, del Espíritu de Yahvé, el Espíritu Santo, nos dice en el 63, o versículos 10 y 11, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu. Fijaros bien, el Espíritu Santo puede ser enfadado, el Espíritu Santo está en medio de su pueblo. Si pasáis al Nuevo Testamento, veréis acerca del Espíritu Santo todas estas cualidades. Va a estar en medio de su pueblo, obrando, y va a poder ser ofendido. Todavía nos acordamos en el libro de Hechos la escena triste de Ananías y Zafira engañando al Espíritu Santo. No es algo que solamente puede ocurrir hoy, sino que era algo que, aun cuando no se describía, podía ocurrir en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo se hace distinguir, se hace ver, se puede permitir observar o ser observado en el Antiguo Testamento, y lo podemos ver también en nosotros. Cosa extraordinaria, cuando se da la promesa de que el Espíritu estará en medio de su pueblo, es para la Iglesia hoy como lo era también como una promesa en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Es el Espíritu el que capacita a las personas. Podemos ver que había músicos y que había arquitectos, ingenieros, porque el Espíritu estaba en ellos o estaba con ellos. Podemos ver cómo el Espíritu viene también a la Iglesia y a los creyentes y los capacita y los prepara. No es una obra natural de las personas, si es que es el Espíritu. Ahora, por las cartas de Pablo, podemos descubrir, analizar y hacer la teología acerca del Espíritu Santo, pero ya estaba ocurriendo desde el principio en el pueblo de Dios en el pasado. Y le va capacitando y lo va organizando y va obrando aún de manera invisible. El Espíritu Santo es la presencia divina en medio del pueblo de Dios. Lo ve Isaías y así lo anuncia, y lo podemos ver en medio de nosotros. Hubo ocasiones especiales, por ejemplo, con respecto a Moisés, donde se nos dice que el Espíritu estaba en él y pudo hacer aquella inmensa obra de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, no porque Moisés fuera algo en sí mismo, sino porque el Espíritu estaba con él y le invistió de ese poder. Josué nos dice que tenía el Espíritu de Yahvé y por eso pudo entrar al pueblo de Dios en la tierra prometida. O David, que lo podemos ver en Primera de Samuel y también en algunos de sus salmos, como describe la presencia del Espíritu. Pudo ser el rey que fue gracias a la obra del Espíritu que estaba en él. Podemos ver a profetas grandes del Antiguo Testamento como Elías y Eliseo, que pudieron hacer aquellas grandes obras y permanecer firmes en medio de la inmensa adversidad de aquella época, porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Y la gran petición de Eliseo cuando su maestro se marchaba es que una doble porción de tu Espíritu esté conmigo. Daniel
en medio de aquella tierra extraña y extranjera y de las dificultades, como lo vemos, de poder saber acerca de los sueños y podemos ver a través de su perseverancia y fidelidad gracias a la presencia del Espíritu en él. Daniel capítulo 5, versículo 11, por ejemplo. Es una realidad. No es algo que haya venido por algunas circunstancias y que de pronto haya dicho Dios del universo, voy a crear el Espíritu Santo, como si fuera una fuerza mágica que dice algunas sectas, como si fuera una potencia o una energía que se mueve en medio de nosotros. No, la realidad del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, es como el de una persona, pero que a la misma vez su personalidad manifiesta que es divino, se hace entender, se hace comprender, capacita, prepara, etc. Está haciendo la obra que es necesaria para la cual el pueblo de Dios ha sido redimido y ha sido llamado. Ahora bien, haciendo solamente unos pequeños apuntes de todo lo que es la obra del Espíritu Santo, que debería de abarcarnos mucho estudio, lo que nos está diciendo Isaías es: el Espíritu Santo va a colaborar, va a obrar en el Mesías, en el ungido. Esta vara que va a brotar, este brote de última hora que va a aparecer en el tronco caído, va a tener la presencia, la fuerza del Espíritu de Yahvé, y reposará sobre él el Espíritu de Yahvé. ¿Cómo es? Fijaros bien. Pues podemos pensar, aquí está Cristo, que es el enviado, que tiene que hacer la obra de salvación, que tiene que sacar a su pueblo de la esclavitud y de la esclavitud del pecado. Esta esperanza que se le da a una nación que está cayendo en el error, en el daño, la rebeldía, la terquedad, pero que va a ser rescatado de a última hora por el Mesías. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Bueno, tiene que venir el Espíritu, tiene que reposar sobre él y le tiene que investir de poder. ¿Qué poder? ¿Qué es lo que el Espíritu va a aportar a la obra del Mesías? ¿Qué es lo que el Espíritu va a añadir a nuestro Señor para cumplir con su trabajo en la visión de Isaías y también en el presente? Cristo tiene que morir en la cruz, lo sabemos, tiene que cumplir perfectamente la ley, tiene que hablar con la autoridad, va a hacer señales y prodigios para poder confirmar su autoridad, va a tener que levantarse de entre los muertos, va a tener que interceder por su pueblo, por la Iglesia. Y en medio de todo esto, ¿qué hace el Espíritu? El Nuevo Testamento nos dice que el Espíritu le fue dado al Mesías sin medida. Nosotros tenemos el Espíritu. Y el Espíritu nos capacita. Si tú eres capaz de salir en medio de la calle y traer el Evangelio, si eres capaz en medio de las mayores tentaciones resistir y mantenerte firme, no es gracias a algo que esté en tus células o esté en tus genes, sino el Espíritu de Dios que te capacita. Si ahora puedes rechazar el pecado y puedes caminar en la senda de la justicia y de la gracia, es porque el Espíritu está en ti. Pero el Señor Jesucristo no necesitaba estas cosas. La presencia del Espíritu no es igual como la que tú necesitas en este momento a lo largo de tu vida. ¿Qué es lo que aporta? Dice entonces Isaías que el Espíritu vendría, dice, con espíritu de sabiduría, o sería el espíritu de sabiduría y de inteligencia, para poder saber y para poder aplicar. Sabiduría nos puede hablar del conocimiento que uno va a tener, y de la inteligencia la manera de aplicarlo, o al revés. No es que se esté repitiendo la misma idea. Uno puede tener la información y no saber cómo aplicar esa información. Dice que aquella vara, aquel brote que iba a venir, tendría el Espíritu del Señor para tener sabiduría y para tener inteligencia. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento nos dice que en cierta ocasión el hijo de José y de María ha desaparecido y lo están buscando con ahínco, con interés, hasta que lo encuentra en el templo. ¿Y qué estaba haciendo el niño en el templo, que sabemos que es nuestro Señor Jesús en su infancia? Confundir con su conocimiento a aquellos sabios teólogos que estaban en el templo. ¿Cómo era
esto posible en aquel niño, no solamente porque era el Señor Jesús, el Mesías, sino porque el espíritu de sabiduría y de inteligencia estaba con él. Nos dice también Isaías que es el espíritu de consejo y de poder, o del que planifica, tiene planes para aplicar, y el que los complementa, el que los lleva a cabo. No simplemente es alguien que organiza y que tiene planes, sino que lo va a llevar a cabo. Y lo podemos ver en el anuncio de Isaías y lo podemos ver en nuestro Señor Jesús, como se nos narra en el Nuevo Testamento. Como Él no solamente organiza, se ofrece y planea, sino que lo lleva a cabo. Es necesario que yo vaya a Jerusalén y que muera. ¡No vayas!, le dice Pedro y los demás discípulos. No vamos a dejar que perezcas, defiéndete a ti mismo. Y el Señor le responde: apártate de mí, Satanás, etc. Y el Señor Jesús no solamente planea el que vaya a ser entregado y maltratado y crucificado en una cruz, sino que además se lleva a cabo. Y podemos ver a Cristo en la cruz. La obra del Señor Jesucristo no solamente fue suya de morir, es Él el que muere literalmente en la cruz, sino el Espíritu que está en Él, que le va haciendo llevar a cabo aquel plan perfecto de nuestra salvación, tal como ya se estaba anunciando y se comprendía en el Antiguo Testamento. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor, temor de Yahvé, de Dios. Sabemos lo que implica el conocimiento y lo que implica el temor. En el libro de Proverbios nos habla, y en algún otro, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y aquí lo está manifestando de manera clara y completa. El Espíritu está obrando en el Señor para que pueda manifestar esa relación que tiene que tener con el Padre. Uno de los pasajes más hermosos y más emotivos de que deberíais dedicar tiempo a leer y de aplicar en vuestras propias vidas es la oración, las oraciones, porque hay varias de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos, por ejemplo, en Juan 17 o en Juan 10 y en tantos otros lugares también que nos describe cómo nuestro Señor Jesús se acerca y ora y intercede por su pueblo. Esa comunión que el Señor Jesús tiene con su Padre no se pierde a pesar de las dificultades y de encontrarse en el mundo, porque el espíritu de conocimiento y de temor del Señor estaban con Él. ¿Cómo podéis pensar que el Espíritu le puede llevar al desierto y el Espíritu puede sacarle del desierto? Y cuando está siendo tentado por Satanás durante aquellos 40 días, con sus 40 noches, que pueda permanecer firme porque el Espíritu estaba con él. Es el Espíritu que le hace pasar las pruebas, es el Espíritu que le saca en medio de las pruebas, y es la manifestación gloriosa de que nuestro Señor Jesucristo es sin pecado, para que así pueda llevar nuestro pecado. Cuando nosotros le vemos limpio, podemos decir es Él que se ha mantenido limpio y el Espíritu de Dios que ha estado con Él todo el tiempo. Es identificado con nosotros, pero sin pecado. Fue tentado como cualquiera de nosotros, pero no cayó en el pecado como lo hicimos nosotros. En cierta ocasión también que se acercan a él y le quieren hacer pruebas, y los hombres, los escribas de los fariseos dicen: nadie ha hablado como él habla, y cómo confundía a aquellos que le podían escuchar. ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando le van a apresar y sencillamente le preguntan: ¿eres tú el Cristo? Y él dice: yo soy. Que solamente con aquella frase en medio del monte de los olivos los soldados caigan con inmenso temor. Es el Espíritu de Dios que le alienta y le fortalece. Es el Espíritu de Dios que envía aquella multitud de ángeles que le sostienen en medio de las flaquezas carnales o físicas de nuestro Señor Jesús. El conocimiento de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a entender en un principio.
Nos dice la Escritura, por ejemplo, de el joven Samuel. Si leéis en Primera de Samuel, nos dice que ha entrado en el templo y que quiere servir al Señor. Sus padres lo han ofrecido para que sirva y trabaje en el templo para Yahvé. Pero nos dice en cierto momento, lo podéis ver en el capítulo 2, versículo 12, que se oye una voz que le dice: Samuel, Samuel. Pero nos aclara el autor del libro que Samuel aún no conocía al Señor, no tiene el conocimiento del Señor. Lo que hace el Espíritu, por eso nos lo dice aquí, es el Espíritu de conocimiento y temor de Yahvé. Lo que hace el Espíritu es cambiar el corazón de Samuel y es mantener a Samuel en la comunión después con Yahvé, con Dios. ¿Qué es lo que está haciendo con el Señor Jesús? Es facilitar o mantener o afirmar que nuestro Señor Jesús, a lo largo de su ministerio de salvación, no pierda la comunión con el Padre. No es que el Señor Jesús pueda caer en el pecado si el Espíritu no estaba con él, sino que el Espíritu confirma que nuestro Señor Jesús, los 3 años de ministerio o los 30 años aquí en la tierra como hombre, en ningún momento pudo extraviarse. El Espíritu confirma la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que podamos entender este lazo del Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahvé, con nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba anunciado y estaba proclamado en el Antiguo Testamento como va a ser tan necesario para nuestra redención y salvación. Habiendo visto que este Espíritu está en el Señor Jesucristo, ahora nos añade cómo capacita el Espíritu a nuestro Señor. Dice: y le hará entender diligente en el temor de Yahvé. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. El Espíritu que está en el Mesías, que está en el ungido, le capacita ahora, porque está con él, para la tarea importante que tiene que desarrollarse: deleitarse y entender en el temor de Yahvé, más allá de cualquier evidencia física. Dice, nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús, no es por lo que sienten sus ojos, sus sentidos, sino por lo que hay innato en él. La obra del Espíritu y la obra de nuestro Señor Jesucristo no es porque reciba, sino porque se encuentre en él, como nos señalan esos versículos y tantos otros lugares después en las doctrinas del Nuevo Testamento. Fijaros en el versículo 4 y 5, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. El Señor va a juzgar con justicia y equidad. Va a ser recto y equitativo. La ley justa en las manos de un juez justo es lo que nosotros necesitamos. Es verdad, dice que va a castigar con el espíritu de su boca y de sus labios. El Señor Jesús no ha venido, como dice en cierto lugar, a hacer juicios humanos. No ha venido a castigar de manera física. Él no es el castigador de los pecadores, pero aún así con su propia boca y labios lo va a hacer. Él no ha venido a subirse en un caballo y dirigir un ejército para echar a los enemigos de Israel de una manera física, pero Él castigará. No con el puño, no con la mano, sino con la boca y con los labios. Pero está dispuesto a hacerlo. Por eso es que lleva el cinto, nos dice también Isaías. Está dispuesto a actuar en el momento que sea necesario. No temáis al Señor por lo que pueda dañaros físicamente. No temáis las consecuencias físicas de vuestra rebeldía. Lo que debéis de temer es la mirada hiriente de nuestro Señor cuando acusa, y de aquellos que no estaban con Él.
Por eso es que le hace temblar al pobre Pedro cuando mira a nuestro Señor a la misma vez que escucha el canto del gallo en el jardín o en el patio del rey. Nuestro Señor Jesucristo tiene que acusarte y tiene que señalarte. Su poder está en su anuncio y en su rectitud y en su equidad a la hora de tratar a los pecadores. Por eso es que nosotros tenemos esperanza. No porque haya desigualdad en nuestro trato. El Señor sabe cómo va a obrar porque el espíritu de esa equidad y de ese poder está con Él. Cuán grandioso es que nosotros podamos entender cómo el Señor va a castigar con justicia a todos aquellos que han obrado mal en su propio corazón. Van a sentir la acusación del Señor y a la misma vez van a sentir el perdón de pecados por lo que Cristo hace y por lo que el Espíritu hace en nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Juzgad con justicia y equidad a todos los hombres. Y fijaros en cuarto lugar, el fruto que va a traer toda esta obra del Espíritu y del Mesías. Versículo 6 al versículo 9 nos trae una idea extraordinaria, hermosa, quizá incluso para poder plasmar en dibujos de cómo el león y la bestia, tanto salvaje como doméstica, podrán estar juntos. Es la paz y el orden que solamente el Evangelio puede traer y va a transformar. Es la obra progresiva de nuestro Señor Jesús en la vida de hombres y mujeres. El fruto del trabajo y la colaboración del Señor Jesús y del Espíritu de sabiduría que está con Él. La paz y orden que nosotros podemos disfrutar. No penséis que nosotros vamos a sentarnos en cualquier momento delante de los animales salvajes y que nuestro fin es sencillamente poder meter un dedo en una grieta con víboras y que nos va a picar y no nos va a pasar nada. No es esta la idea que se está expresando cuando sea este el dibujo que se nos está trayendo, sino que va a cambiar todo el sistema y todo el orden. Toda la violencia, todo el decaimiento por causa del pecado va a desaparecer, porque el Señor Jesús, el Mesías, lo ha establecido y el Espíritu está obrando y sigue obrando para ello. Nuestro mundo que se anuncia va a ser la habitación gloriosa, tierras nuevas, pero también nos dice después, más adelante, la Escritura, cielos nuevos. Y esta habitación gloriosa que ya se está anunciando está siendo preparada por el trabajo que hizo fuera de nosotros Cristo en la cruz y el trabajo que hace el Espíritu de manera constante. Y se le buscará, como dice, que irán todos buscando al Mesías y que va a reunir a todo su pueblo para este fin. Versículo 11, versículo 16, que nos habla del remanente, de los desterrados, de los esparcidos, de esa iglesia errante, de todos aquellos que están en el desierto esperando el mejor momento, la ciudad celestial, el lugar de refugio, el descanso para los creyentes. Pues el Señor ha hecho su obra en la cruz y el Espíritu está haciendo su obra también para buscar todo ese remanente. Bien. Es el Espíritu, el Mesías, es las características de ese Espíritu en la obra que está haciendo el Señor Jesús, el Mesías, es la capacitación, la preparación de la obra del Mesías, es el fruto que el Mesías, el Espíritu, van a traer a su pueblo. Pero al fin y al cabo, veamos otra vez lo que nos dice el versículo 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahvé alzará otra vez su mano para recobrar el remanente. Un momento, tendremos que mirar y ver. No estábamos hablando del Mesías, de la vara que va a brotar. No estamos hablando del Espíritu de Yahvé que está obrando en y a través del Mesías. Porque aquí nos dice en el versículo 11, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahvé alzará otra vez su mano. O el versículo 15, y sacará Yahvé la lengua del mar de Egipto. ¿Es Yahvé? ¿Es el Mesías? ¿O es el Espíritu de Yahvé?
¿Es el Padre? ¿Es el Hijo? ¿O es el Espíritu? No se nos manifiesta y no se nos describe o se nos descubre este misterio teológico de que el Padre es Dios, de que el Hijo es Dios, de que el Espíritu Santo es Dios, pero que no hay tres dioses, sino que hay un solo Dios. Pero existe y es una realidad. Y no solamente es el misterio que descubrimos o aprendemos que existe en el Nuevo Testamento, sino que ya estaba en el lenguaje de los profetas, no solamente aquí, sino en otros lugares. Podréis ver lo que la vara, el retoño, va a hacer con los esparcidos, cómo los va a traer, los va a reunir y le va a dar una morada gloriosa. Pero esto va a ser posible porque el Espíritu de Yahvé va a obrar. Obra divina también la del Espíritu para que esto se lleve a cabo. Pero al final, nos dice Isaías, en medio de todo esto, es Yahvé quien lo está haciendo. Y lo que tenemos que decir es que cuando el Mesías obra, es Dios que está obrando. Y que cuando el Espíritu obra, es Dios quien está obrando. Porque ellos son Dios y es el misterio que nunca más podremos llegar a comprender aquí hasta que no estemos en su presencia. Cristo, el Mesías, triunfante también hoy. De la misma manera que lo podemos ver anunciando. Esa Trinidad obrando para nuestra salvación, la podemos ver también en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra y en nuestras propias vidas. A veces oramos al Padre, oramos al Espíritu, o podemos ver las características de la obra del Espíritu, la obra de Cristo y la obra del Padre. A veces no sabemos quién intercede por nosotros, si es el Hijo en la presencia del Padre o es el Espíritu con gemidos indecibles. Pero constantemente podemos ver la Trinidad obrando por gente como tú. Lo que estamos viendo es buscar el triunfo, es decir, la salvación de hombres y mujeres miserables. Es tan grave y es tan profundo el pecado, la rebeldía y la lejanía que tenemos, que es necesario que el glorioso Dios nuestro obre, hasta tal punto que con toda su fuerza manifieste su obra por medio del Espíritu. Hasta tal punto tiene que mostrar su amor, que tiene que dar a su propio Hijo para que muera en la cruz por nosotros. Todo Dios obrando para que un ser insignificante, caído, pobre criatura como tú pueda alcanzar la salvación. Colosenses, capítulo 2, versículo 15, nos dice cómo Cristo se levantará triunfante sobre todos sus enemigos. Y en el libro de Hebreos, capítulo 2, lo podremos ver. Cuán grande es el que un día nosotros sigamos al victorioso, a nuestro Dios, en una solemne y hermosa procesión, donde nosotros seremos los conquistados por la obra del Señor Jesús. Pero a la misma vez podremos ser fortalecidos y sostenidos porque el Espíritu del cual nuestro Señor Jesucristo pidió que no nos faltase, nos ha acompañado todos los días de nuestra vida. Todo ha sido para que tú un día puedas desprenderte de tu carga, dejar de ser el esparcido o el perdido, puedas ser hallado y traído a un nuevo reino glorioso. Y es tan inmenso el trabajo que Dios se tuvo que hacer hombre y el Espíritu tiene que estar trabajando constantemente en tu corazón y en tu vida. No desprecies toda esta obra de la divinidad de Dios por tu causa, porque si no, no te quedará nada. La única esperanza para aquel remanente rebelde que ha sido castigado y llevado hasta la tierra de Asiria por su desobediencia es que venga el ungido y haga su obra. Y la única posibilidad de que tú, que moras en los desiertos, y tu corazón es un desierto, un valle de huesos secos, la única oportunidad que tienes es reconocer que Dios hizo hombre y murió en la cruz, y que el Espíritu te ha dado vida
para que puedas creer en Él. Amén.